Y para terminar con los sistemas de seguridad pasiva nos vamos a ocupar de los airbags. Los airbags funcionan en conjunto con el cinturón y pueden reducir un 20% la probabilidad de sufrir lesiones mortales. Si no se utiliza junto al cinturón puede resultar hasta peligroso. Funciones: en primer lugar, frenar suavemente el movimiento de los ocupantes que chocan contra él. En segundo, evitar que los ocupantes se golpeen contra el interior del habitáculo. Y por último, protege la cara y los ojos de los fragmentos de cristal u otros elementos que puedan desprenderse. Aquí tenéis una imagen con diversos tipos de airbag que puede tener un vehículo. Por ejemplo, podemos tener airbag de volante, airbag lateral y de cortina, airbag de peatón. Bueno, vamos a ver precauciones respecto a los airbags. En primer lugar, usar siempre el cinturón de seguridad. El airbag no sustituye al cinturón, lo complementa. Segundo lugar, desconecta el airbag de acompañante si utiliza una sillita en este asiento. Ya comentamos en otros vídeos cuando un menor puede utilizar el asiento delantero. En tercer lugar, colocarse a una distancia correcta del airbag delantero. Tiene que haber unos 25 centímetros más o menos como mínimo entre el pecho y el volante. Y aunque pueda parecer otra cosa, las gafas... Y por último tenemos que tener en cuenta que aunque parezca otra cosa, las gafas no suelen ser peligrosas cuando salta el airbag porque suelen salir despedidas en caso de accidente. ¿Sabes cuántos airbags puede tener un auto? El airbag, junto con el cinturón de seguridad, es el elemento de seguridad pasiva más importante de un auto. Todavía en nuestro país, ese elemento de seguridad viene percibido como una opción, pero en la gran mayoría de los países del mundo es un elemento obligatorio y siempre presente en el auto. Los más frecuentes son los frontales y laterales, pero hay muchos otros tipos y en Autos TV te los damos a conocer. Frontales. Hay uno para el conductor que sale del volante y otro para el copiloto oculto en el tablero. Laterales. Van normalmente a los costados de los asientos delanteros, del lado de las puertas y protegen tórax, costillas y cabeza. De cortina. Se preocupan por cuidar la cabeza de los pasajeros. Se despliegan desde el arco del techo, cubriendo normalmente todas las ventanas. De rodilla. Aparecen por debajo de la columna de la dirección. Principalmente son para el conductor, pero algunos autos lo tienen también para los asientos traseros. Los menos frecuentes. Posteriores. Son una especie de cortina que se despliega por detrás de los reposacabezas en los asientos traseros. De cinturón. Este tipo sale directamente en el cinturón de seguridad. Marcas como Ford ya lo han implementado. De peatones. Se activa en caso de colisión con un peatón, inflándose por la parte inferior trasero del bonete y proteger así eventuales víctimas, sobre todo del impacto de la cabeza. Fue presentado en Volvo V40. Atención, los airbags tienen fecha de caducidad, por lo que se debe hacer mantenimiento periódico, para que así mantengan sus funciones y prioridades intactas. El airbag es un elemento de seguridad que para ser útil al 100% debe ser acompañada por el uso del cinturón de seguridad. Seguimos con más sistemas de seguridad pasiva. Nos ocupamos del parabrisas. ¿Qué funciones tiene el parabrisas en el vehículo? Pues ya veis que tiene un montón de funciones. En primer lugar, aislamiento acústico y térmico que ofrecen algunos parabrisas se traduce en una mejor concentración al volante. Después, filtran más del 90% de los rayos UV para proteger los ojos y la piel. En tercer lugar, alojan sensores y cámaras de los sistemas de ayuda a la conducción, de los ADAS. También influyen decisivamente en la capacidad aerodinámica del vehículo, resisten la presión que el airbag del acompañante ejerce sobre ellos en caso de desplegarse, es muy importante esta función. También en caso de vuelco resultan primordiales para evitar el aplastamiento inmediato del techo. Y en último lugar, aportan hasta el 30%
de la resistencia estructural del vehículo. Aunque es muy difícil romper una luna, no es imposible. A veces un simple chinazo o un puñetazo pueden ser suficiente. Por eso es tan importante cuando tenemos un pequeño impacto ir a repararlo cuanto antes para no tener que cambiar todo el parabrisas. Cuando no queda más remedio que sustituir el parabrisas, lo recomendable es acudir a un taller especializado porque, como vamos a ver, una luna mal instalada puede agravar las consecuencias de un accidente. El parabrisas representa un 30% de la resistencia del coche. No obstante, la gente no está informado o no se da cuenta de la importancia del parabrisas. Un 40% de los conductores han llevado el coche con el parabrisas en mal estado. Nos hemos trasladado a Barcelona, donde técnicos reparadores de lunas prueban los sistemas más avanzados. Vamos a ver ahora una prueba que es un crash test. Lo que han hecho es pegar ese parabrisas en el chasis del vehículo. La diferencia con un pegamento normal es que es un pegamento que seca muy rápidamente y es infalible. Después de 30 minutos no hay nada que haga que eso se separe. Y la particularidad de la prueba es que ese mazo va a impactar contra el parabrisas con una fuerza equivalente a 1.600 kilos. La tecnología avanza y cada vez la adherencia es mejor y mayor, y eso ayuda mucho y protege más a la gente que está dentro del coche. Cuando el parabrisas no está bien montado, no está bien pegado o no está en perfecto estado, hay un riesgo cuando se vuelca el coche que el parabrisas no se queda dentro del marco del coche y entonces el techo se puede hundir. También el airbag del acompañante se apoya en el parabrisas. Si el parabrisas no está en perfecto estado o no está bien montado, el parabrisas, cuando se abre el airbag, puede saltar y entonces no protege a los pasajeros. Seguimos con el sistema ECAL. Este sistema, en caso de accidente, proporciona ayuda rápida a los conductores implicados en cualquier lugar de la Unión Europea. Los sensores del sistema son los mismos que los del airbag. En caso de accidente, llaman automáticamente al 112 y envían automáticamente, entre otros datos, la posición del vehículo y el tipo de vehículo de que se trata, con lo cual pueden enviar muchísimo más rápido la ayuda. El casco sería el sistema de seguridad estrella de las motocicletas y ciclomotores. Venía por el camino que agarro todos los días para ir a trabajar. Venía bien, ni muy lento ni muy rápido, normal, como siempre. De repente a la esquina, así de la nada, apareció un auto. Para mí venía rápido porque nunca lo vi. Aceleré para esquivarlo, pero igual le pegué con la punta. Y te digo, después cuando vi cómo quedó la moto, no sé cómo zafé. El primero que se acercó me dijo que no me moviera, que me quedara quieto. Después empezó a llenar de gente hasta que uno llamó a la ambulancia. Decir a estas alturas que un motorista va más seguro con casco es tan obvio como que yo les cuente que esta nuez que no lleva cáscara, si la golpeo suavemente con un martillo,
la destrozo, pero si le doy ese mismo golpe a una nuez con cáscara, prácticamente el fruto queda intacto. Pues aún así hay muchísimos motoristas que siguen sin utilizar el casco o que lo usan mal. Hoy vamos a saber cómo hay que utilizar correctamente un casco y cuáles son los más seguros. En España, el uso del casco es obligatorio desde 1992 para todo tipo de motocicletas. Sin embargo, el 10% de los motoristas fallecidos el año pasado no llevaba casco. Se sigue utilizando el casco como un quitamultas, no como un protector como debe ser. Cuando sufrimos un accidente, por una parte tenemos un traumatismo directo contra un objeto, el que sea, carretera, bordillo, etc. Y por otra se produce un golpe del cerebro dentro del cráneo. Y eso produce una lesión que llamamos una lesión axonal difusa. Dependiendo de la gravedad podemos tener desde trastornos cognitivos bastante importantes hasta una disminución del nivel de conciencia en todos sus grados, hasta llegar a un estado vegetativo, una respuesta mínima o alteraciones del estado de conciencia o incluso la muerte. El casco nos ayuda primero en proteger contra esas abrasiones, en evitar golpes directos sobre la cabeza, en distribuir la fuerza y en amortiguar la fuerza que recibiría el cráneo. Pero no todos los cascos son iguales y no todos protegen de la misma manera. A la hora de utilizar un casco, tienes que usar un casco adecuado al tipo de uso que vas a hacer de la moto. La mayoría de los impactos en el caso del casco suelen venir por la parte frontal, aunque normalmente no suele ser un impacto lineal estrictamente frontal, sino que suele ser más bien oblicuo y también se puede producir alguna rotación. Un casco integral siempre te ofrece la máxima protección, te protege toda la zona de la mentonera y más si tenemos en cuenta que la mayoría de los impactos se producen por la parte frontal del casco. También tenemos cascos modulares que actúan casi como un integral, pero que puedes abrirlo para comodidad. Y luego estarían los cascos jet, un poco más abiertos o un poco más cerrados, que bueno, son adecuados para desplazamientos muy cortitos a baja velocidad. No hay ningún motivo para no usar siempre un casco. Nos podemos dar excusas, voy muy cerquita, pero sabemos que los accidentes a veces ocurren en trayectos cortos, el clima caluroso no va a evitar que haya accidentes, siempre hay que llevar un casco. A partir de los 30 km por hora, que es nada, el riesgo de lesiones mortales es mucho más alto, incluso con casco. El casco reduce un 42% de posibilidades de fallecimiento y reduce hasta un 65% el riesgo de lesiones graves. No se me ocurre ningún motivo para no llevar un casco, ninguno. En cuanto a sus funciones, reducen casi un 30% las posibilidades de sufrir lesiones mortales en caso de accidente de motocicleta o ciclomotor. Y algo que todos los conductores de vehículos de dos ruedas deben saber, es necesario cambiarlo en caso de golpe o caída desde una altura superior a 1,5 metros o también cada 5 años, porque los materiales de los que está hecho van perdiendo sus propiedades. Bueno, ¿qué funciones tiene el casco en caso de accidente? En primer lugar, evita que penetren en la cabeza objetos como piedras, hierros, etc. En segundo lugar, evita los golpes de la cabeza contra el suelo, contra otros vehículos o contra elementos de la vía. Esta es la principal función. También evita la abrasión que pueda sufrir la cara y la cabeza si arrastran sin casco sobre el pavimento. Y por último, absorbe parte de la energía del impacto y la redistribuye por toda su estructura. Es decir, esa energía del choque no se concentra en un solo punto de la cabeza, que entonces sería muchísimo más peligroso. Bueno, algunos consejos para comprar un casco. En primer lugar, mejor comprar un casco integral que uno abierto. Lógicamente, siempre tiene que estar homologado para que cumpla todas sus características. También es muy importante comprobar que tiene una buena ventilación. Tenemos que saber que los cascos de policarbonato caducan a los pocos años, a los 5. Tenemos que elegir la talla más ajustada posible para que no nos baile dentro de la cabeza.
Si es posible lo compramos con colores claros y brillantes para que se nos vea bien, y siempre que posean pantallas y si es posible anti-bao. Y para terminar vamos a ver qué usuarios están obligados a llevar casco. En cuanto a las bicicletas, es obligatorio para los menores de 16 años en toda clase de vías. A partir de 16 solo es obligatorio en vías interurbanas. En cuanto a los ciclomotores, es obligatorio para el conductor y acompañante en toda clase de vías, haga frío, calor, llueva o nieve. No será obligatorio si el ciclomotor dispone de una carrocería cerrada y además posee cinturones de seguridad. En cuanto a las motocicletas tenemos el mismo caso que con los ciclomotores. Obligatorio para conductor y acompañante en toda clase de vías, excepto si la motocicleta tiene carrocería cerrada y dispone de cinturones de seguridad. Y en cuanto a los vehículos de 3 o 4 ruedas, obligatorio también para conductor y acompañante en toda clase de vías, excepto si disponen carrocería cerrada y de cinturones de seguridad. Y con esto terminamos con todos los sistemas de seguridad pasiva del vehículo. Nos vemos en el siguiente vídeo. El casco es uno de los elementos de la seguridad vial que más han evolucionado en los últimos años. Son cada vez más seguros y más resistentes. Y no solo eso, aportan más tecnología, vamos, que son casi de ciencia ficción. Todo el mundo sabe que el casco es la única prenda obligatoria que hay que llevar en la moto y la importancia que eso conlleva. Es nuestra cabeza la que va dentro, no es la cabeza del vecino, entonces hay que protegerla. A lo largo de las últimas décadas, la investigación y la tecnología han dado un gran impulso a la mejora de un elemento tan crucial en nuestra seguridad, sobre todo en la evolución de los materiales. El casco se compone básicamente de dos partes, la carlota exterior y una carlota interior. Pues, la carlota exterior han evolucionado de plásticos, policarbonatos, resanes, en fibra de vidrio, a materiales últimos como son Kevlar, carbono, dinema. La carlota exterior lo que tiene que hacer es absorber el golpe que del casco deslice. Mientras que la mejora en los materiales busca mayor seguridad en caso de impacto, la aplicación de las nuevas tecnologías ha incidido en un aspecto fundamental de la conducción. En una moto siempre tienes que estar un paso por delante para reaccionar ante cualquier imprevisto. Para ello es imprescindible centrar la atención donde realmente tienes que tener tu vista. Y tu vista está al frente y dominando tu campo de visión. Una de las primeras innovaciones ha sido incorporar un espejo retrovisor en el propio casco. Actúa como los periscopios de los submarinos. De esa manera puedes ver lo que tienes a tu espalda sin mover la cabeza de sitio. Eso implica una mayor seguridad. Pero el desarrollo de la realidad virtual ha dado un nuevo giro a lo que serán los cascos del futuro. Hace que mucha información quede reflejada en una pequeña pantalla que va en el interior de la propia pantalla del casco y que cuenta con una cámara de gran angular en la parte trasera. Este gran angular hace que se refleje en esa pantalla la imagen de 180 grados de lo que ocurre a tus espaldas. También están los sistemas de navegación incorporados dentro de las pantallas del casco. Poder disponer de un sistema GPS en una moto en la que no tengas que retirar las manos del manillar y que tú puedas ver esa información en la propia pantalla es espectacular. Otros aspectos como la incorporación de luces LED en el casco para mejorar la visibilidad del motorista también son parte de las innovaciones que están desarrollando las marcas. Pero para que lleguen finalmente a nuestras manos han de pasar un test definitivo. El tema de seguridad en la moto es muy delicado y tienen que ser todos productos perfectamente homologados y que hayan sido probados hasta la saciedad. Una homologación que al final lo que asegura es algo que resulta básico en temas de seguridad. Que sepamos que esto es bueno, que absorba el golpe, que tenga una cierta calidad. Seguridad ante un caso de un impacto.